Hello my friends, good morning. How are you today? El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas chancletas. En Honduras a las sandalias les llamamos chancletas y también a este delicioso platillo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 patastillos o chayotes, un diente de ajo, queso mozzarella, una taza de aceite, cualquier aceite, 2 huevos, cilantro para refrescar, una salsa de tomate que preparé en un video anterior y que la tenía congelada. También necesitaremos una olla honda hasta la mitad de agua. Vamos a poner a fuego alto a hervir el agua. Machacamos un ajo y lo ponemos. Cuando el agua ya está hirviendo, le echamos los chayotes. El segundo paso es limpiar los chayotes, pelarlos como se pelan las papas. Se pueden pelar enteros, pero como fíjense aquí la forma que tiene es un poco complicada, entonces yo los parto así y así tal como se pelan las papas, pela esto. Miren. Hay que ponerlos bajo el agua porque despiden un poquito de leche y queda uno como pegajoso, como glue, algo así, y cambia el color, se pone un poco oscuro. Procedemos a cortarlos en rodajitas. Está bien, ahora una vez partidos, procedemos a cocinarlos. El agua tiene que estar hirviendo. Lo dejamos cocinar por 3 minutos. Pasados los 3 minutos, apagamos la estufa y le quitamos el agua hirviendo porque si no se van a cocinar. Hasta este momento no están bien cocidos porque después con la salsa se terminan de cocinar. Y les echo agua helada porque si les dejo el agua caliente se me cocina mucho. Necesito que queden un poco cruditos. Se van apartando de pares en pares. Esta semillita no es necesario que la quite, se puede cocinar perfectamente. Una vez en parejas, procedemos a ponerle el queso mozzarella a cada uno. Bueno, ya he hecho los sanguchitos. Ahora vamos a batir los huevos. Primero las claras hasta que queden a punto de nieve. Las yemas se las echamos después. Vamos a necesitar una fridera. Lo enciendo a fuego alto y le agrego una taza de aceite. La dejo para que se vaya calentando. Miren, cuando está pegado así al Pyrex, quiere decir que ya está a punto de nieve. Ahora le agregamos las 2 yemas. Ya están bien mezcladas las yemas. Ahora vamos a probar si la manteca está caliente. El aceite, perdón. La manteca es sólida y el aceite es líquido. Miren, ya está caliente, entonces lo saco. Uy, uy, madre. Entonces vamos a poner a freír nuestras chancletas. Este platillo es bien refrescante.
Vamos a hacer estas 3 primero y después las otras 3, porque no me caben en la freidera tantos. Podemos ver que ya está doradito y lo volteamos. Las saco y las pongo en papel de toalla, para que saque la grasa acumulada. Por cada chayote me salieron 3, entonces aquí tenemos 6. Ahora vamos a preparar la salsa. Le voy a echar como una cucharadita de aceite. Aquí está la salsa. Recuerdan que la salsa ya tiene cebolla y todos los condimentos necesarios. Este cilantro solo para darle una frescura. Echamos el cilantro a la cucharadita de aceite y después le echamos la salsa. Para ver el video de cómo se hace la salsa, pueden ver el video de cómo preparar la salsa clásica. Voy a un poquito de agua porque me da pesar dejar embarrada toda la salsa aquí, porque es de puro tomate. Voy a esperar a que hierva. Pueden ver que está hirviendo la salsa. Entonces enciendo el otro, apago el fogón enciendo este otro. Echo un poquito primero aquí en la base para que no se me vayan a pegar. Recuerden que los puse cuando el agua está hirviendo, se meten los patastillos. Después se fríen 3 minutos en el agua hirviendo. Después se fríen y 3 minutos ya en la salsa. O sea, ya van a quedar bien cocidos. Por eso es que al principio no se cocinan mucho. Y ahora le echo más salsa. Estoy esperando que hiervan un poquito. Cuando empiecen a hervir, lo voy a tapar y lo dejo 3 minutos más. Pueden ver que está empezando a hervir. Lo pongo a fuego no regular. Lo tapo y lo voy a dejar 3 minutos. Pasados los 3 minutos, apagamos la estufa y servimos nuestras chancletas. Miren qué delicioso. Es un plato refrescante, rico. Y bajo en calorías. Y bajo en calorías. Y ahora vamos a probarlo. ¿Cómo nos quedaron? Mire qué rico. El queso mozzarella. Una comida bajo en calorías. Al probarla va a ver lo agradable que se siente. Si quiere la ensaladita, yo tengo un dressing aquí que lo preparo con vinagre de sidra, aceite de oliva y sal. Vamos a probarlo, que por eso estoy como estoy. Súper, súper, súper rico. Definitivamente no se arrepentirán de probarlo. Ok, los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos pronto.